Bueno, estamos en la sesión número 6 y vamos a ver el final del capítulo 2 y del 3 hasta el 10. Juan está decidido en mostrar la diferencia entre los que andan conforme al mundo, que habíamos visto anteriormente, decían no andéis conforme al mundo, ¿verdad? Y los que permanecen en Cristo. Para ello, para ello, con un lenguaje paternal, se dirige otra vez como hijitos. En esta sección empieza otra vez como hijitos. Un carácter, cuando dice hijitos, en realidad es, algunos lo llaman pastoral. A mí me gusta más paternal, ¿verdad? Porque si fuese pastoral diría ovejitas. Pero aquí es hijitos. Yo creo que un padre es el pastor de los hijos, ¿no? En ese cuidado. Pero encima no es un pastor asalariado, sino que es propio son tuyos los hijitos, ¿no? Entonces, paternal. Y dice, ahora y ahora. Eso es, siempre hay que ver esas empalmes que tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Los renacidos permanecemos, ¿verdad? Porque Cristo nos ha librado del mundo, eso es evidente. Pero todavía en el mundo puedo oír la voz de la carne y en vez de descansar en la palabra, apoyarme en mí mismo. Esto es algo evidente que todos vemos y que siempre nos hace dudar, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto si estoy en Cristo? ¿Por qué he caído? ¿Por qué tengo esta reacción? ¿Por qué, como decía Karen, por qué tengo enemistad con mis enemigos? Cuando dice que tengo que tener amor y estoy en Cristo tendría que tener amor. Eso es evidente. O sea, yo permanezco en Cristo porque Él me ha introducido, pero dentro de este mundo, que era el conflicto que marca en Romanos, Pablo en Romanos 7, ¿no? Todavía mi corazón, mi ser terrenal, puede llevarme, ¿verdad?, a no estar en la palabra, no estar confiado en la palabra, no estar dirigido en la palabra, no estar en el gozo de la palabra, y me vuelve a dirigir como si él tuviera autoridad, que no la tiene, pero empieza a hacer caso a mi corazón y hasta que de repente ya me doy cuenta y otra vez, ¿verdad? Ay, me reconcilio con el Padre, ay, otra vez, ¿cómo me has permitido? Este conflicto hay. ¿Okay? Y de eso está hablando, porque dice, permanecer en Él es un mandato. Él no está diciendo, vosotros permanecéis en Él. No, permanecer en Él. Nosotros permanecemos en Él porque Él nos ha llevado, pero nuestra voluntad no es que nos vaya a sacar de Él, pero sí mi atención puede estar puesto en la carne y no ser útil. Pasar... Cuando se manifieste, cuando se manifieste, que se repite en el texto hoy 2 veces, está hablando de la venida de Cristo. Cuando se manifieste, está hablando de la venida de Cristo. Entonces, dice, algo pasa si yo, en vez de estar permaneciendo en la palabra y disfrutando de la palabra, me desvío, me entretengo con las cosas del corazón. Algo pasa cuando venga Cristo, ¿verdad? Con todo eso. Y en 1 Corintios 3, 12, 15 lo dice muy bien. Vamos a ir allí. Vamos a leerlo. Lo explica lo que está hablando aquí. Dice primera de Corintios, un segundito lo busco. 1 Corintios 3, de 12 al 15. Dice del 12. Bueno, el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, si yo me entretengo con las cosas de la carne, estoy permaneciendo, no porque yo haya permanecido, sino porque Él ya me ha hecho permanecer. En Cristo nos damos cuenta de que todavía el corazón permite y yo me puedo entretener. Todo lo que yo me entretenga con las obras de la carne, todo lo que es la obra de la carne, cuando llegue Cristo se va a quemar. Esto es el día del juicio del trono de Cristo, el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, ¡ey, cuidado! No vaya a ser que cuando venga Cristo os avergoncéis. Va a haber pérdida. Os vais a avergonzar. Ay, lo que decía. Ay, lo que... Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste, cuando venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzándonos. No es que perdamos la salvación, sino que nos avergonzamos del tiempo pudiendo haber estado sirviendo, no sirviendo de servir, sino que le somos de servir, le somos útiles, nos hemos entretenido. ¿Por qué? Porque no hemos permanecido en él, sino que nos hemos entretenido con nuestro corazón. Yo no sé si lo entendéis, ¿verdad? Porque es evidente que no todos los días estamos, ¿verdad? En la palabra, en Cristo. Hay un montón de veces que nos entretiene y nos lleva a un estado y nos coloca y hasta que no viene el hermano, viene alguien o la palabra, ay, nos damos cuenta, otra vez volvemos al gozo ya, a la dirección de la palabra y nos damos cuenta de que nos ha estado entreteniendo. De eso está hablando. Tened en cuenta que esta iglesia había un problema. Juan está hablando, ¿por qué? Porque habían venido algunos que habían hecho ahí polvo, las personas todavía estaban en Cristo y estaban ya ahora confiando en otra cosa distinta y había un cacao porque había lo que es el mundo, lo que hoy en día es el mundo, lo que vemos, ¿verdad? En las congregaciones, lo que vemos en TikTok, lo que vemos en los vídeos, lo que vemos es el mundo. Y esto, si nos dejamos llevar por que es mentiroso y perverso, que hemos dicho que permite Dios, pues nos hace perder la oportunidad de ser útiles, ser canal de bendición para Dios. Amén. Entonces, permanecer en Él produce confianza de que cuando estemos ante Él, el tribunal de Cristo, no seremos avergonzados. Yo permanezco en Él y eso me da la confianza de que cuando venga Cristo le voy a recibir, ¡wow! No me va a tener, me va a pillar ahí, ¿verdad? Todo lo que hagamos en este mundo fuera de Cristo, engañados o influidos por la carne, será quemado y sentiremos pérdida, como lo indica Pablo en lo que hemos leído, ¿vale? Entonces, vamos a leer y vamos a darle forma a esto, bajo este punto de vista. Ahora, hijitos, permanecer en Él. Yo no permanezco porque yo vaya a Él, yo permanezco porque Él me ha traído. Muy bien, ya estoy en Cristo. Pero me dice, permanece en Él. Es que hay oportunidad de que, sí, estás ahí, pero tú no estás con Él. Él te tiene abrazado, te tiene aquí, pero tú estás pensando en otra cosa. Y ahora cuando venga Cristo, todo eso se va a manifestar y vas a sentir mucha vergüenza.
para que tengas confianza, ¿verdad? Les está animando Juan a los oyentes, y en este caso también a nosotros, a estar pendiente de la palabra, no hacer nada, sino estar pendiente de la palabra y a estar pendiente de la dirección de este para no hacerle caso. Porque es este el que nos entretiene y nos aparta de la dirección de la palabra. Amén. Entonces dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Es evidente que quien conoce a Cristo sabe que Él es justo. Juan usa esta verdad para mostrar la naturaleza de los que han sido hechos de Él. Nosotros somos justos porque Él nos hace justos. Pero si en nosotros no se nota la justicia, es una evidencia de que no nos ha hecho justos. Entonces, nuestra justicia no es porque yo sea justo y yo haga la justicia, es porque Él me ha hecho justo y ahora participo de esa justicia. Si Cristo es justo, los que están en Cristo manifiestan su justicia. No porque la produzca en sí mismo, sino porque participan de la justicia de Cristo. Todo da confianza, esto da confianza a los que aman la justicia de Dios. Es en contraste con los que, por mucho que lo intenten, no pueden hacer justicia porque están fuera de ella, aunque digan permanecer en ella. Entonces, lo que está trayendo el versículo es la confianza. Mira, permanecer en él, no seáis cacharros, no estéis ahí para avergonzaros, porque nosotros se muestra la justicia porque estamos en lo justo. Pero si estás pensando en tu corazón, ahí no vas a ver la justicia. La justicia se ve cuando estás permaneciendo en la palabra para que pueda desarrollar la palabra, desarrollar la justicia a través nuestra. Ahora da más aún más confianza todavía a todos estos que están ahí escuchando y que de alguna forma los quiere atraer para que estén seguros en Cristo. Y dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. Para los judíos, la época en la que vino Jesús, decir que somos hijos de Dios era muy complicado. Por eso él decía, soy hijo de Dios. Decía, este es el hijo de Dios. Está diciendo, ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque estamos en el Hijo de Dios. Participamos del Hijo de Dios. Pero el Padre nos trata a nosotros, no nos trata diferente, porque estemos en el Hijo. Nos trata igual que al Hijo. Es decir, la relación que tengo con el Padre en Cristo es de hijo. Es de hijo. Y claro, esto, la dimensión, si te pones a pensar en esto, la dimensión es cuando estás en Cristo. Cuando no estás en Cristo, esto, bueno, suena a teoría. Como el Espíritu Santo en ti, como el amor de Dios, todo esto suena a teoría. Pero cuando estás en Cristo y empiezas a... ¡Wow! Porque la dimensión, ¿qué harías tú por un hijo? Claro, nosotros somos limitados, no podemos hacer todo lo que queramos. Pero Dios es todopoderoso. Ahora tú te pones a pensar, digo, ¿qué haría yo por un hijo? Si yo quiero que mi hijo esté seguro, esté tranquilo, esté... Yo como padre, ¿qué no haría, no? ¿Qué haría o qué no haría? Ahora tú te pones a pensar que ahora la relación que tienes con el Padre a través de Jesucristo es de hijo. Por eso digo que mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Ahora, llamados no es que es como una teoría, no, somos llamados. No, te voy a leer para que entendáis esto. Todos los que están en Cristo son llamados hijos de Dios. El amor de Padre proveyó a su Hijo para que esto fuera posible. Ahora introduce un contraste. Los que están en el mundo bajo esclavitud no pueden conocernos porque no nos conocen a Él. La nueva versión internacional añade tras la primera afirmación, y lo somos. Dice, mirad cuál amor
nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y en el original, que aquí no lo han puesto, yo no sé por qué, hay otra frase que dice, y lo somos. O sea, somos llamados, sí, pero y lo somos. Una cosa es que alguien me llame, eres español. Y otra cosa es ser español. ¿Ok? Tú puedes ser llamado y no serlo. Pero aquí dice Pablo, o sea, dice Juan, y lo somos. Ahí, mira, mira, no se te vaya a ocurrir dudarlo. Quien está en el Hijo participa en el Padre. Es llamado hijo. Y no es que él sea llamado, es que es hijo, ¿no? Entonces, no es algo imaginario, es la evidencia de la permanencia en Cristo, algo imposible de recibir por naturaleza, pero hecho real por gracia. ¿Amén? Entonces, está reforzando esto de verdad para un judío, para un gentil o para un creyente, el meditar sobre esto de que eres hijo, porque nos sentimos como a veces como muy huérfanos. Parece a veces como que Dios está arriba y no me hace caso y que, bueno, tiene tantos hijos que no me, a mí no me hace caso, ¿verdad? Humanizamos a Dios como padre y a veces los padres cometemos muchos errores, pero no comete ningún error. Y encima Él es todopoderoso. ¿Ven? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, si ahora somos ya hijos de Dios, preparados, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos como saboreando, oliendo el pastel, pero todavía no hemos comido el pastel. Esto es un poco más, ¿no? ¿No habéis ido alguna vez por algunos sitios de estos que hacen de estas tortas y tal? Que huelen, que parece que les hacen aposta para que vayas y quieras comerte uno. Pues ahora estamos oliendo el pero todavía no lo hemos saboreado. Ahora, no cuando llegue la manifestación, ahora ya somos hijos. Lo verifica. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, otra vez, la segunda venida, seremos semejantes a Él. Él era la primicia de lo que íbamos a ser nosotros. Vemos cuando Jesucristo resucita, ¿verdad? Y está esos días hasta que asciende, ese Jesucristo tiene un cuerpo como el que nosotros vamos a tener, porque Él es primicia de lo que nosotros vamos a tener. Entonces, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, no iguales, semejantes, porque le veremos, y ahora sí, es lo que decía Cheri, le vamos a ver. Ahora ya no nos lo imaginamos, ahora no sentimos, ahora no nos esforzamos con el masa gris, ni con nuestro corazón, le vamos a ver cómo es. O sea, lo que está aquí es Juan centrándoles a los que están en Cristo, centrándoles en qué? En Cristo y en la esperanza. Ya somos hijos, pero todavía falta. No creáis que esto es. Claro, alguno dice, jo, pues si esto es estar en Cristo, vaya rollo. Porque como estamos en este mundo lleno de problemas y... No, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero somos hijos. Amén. Temporalmente, Dios quiere que en nuestra tierra, hagamos, seamos útiles para lo que sea, hasta que Él decida, ¡fium! Y entonces veremos cómo es Él. Si ya resulta asombroso ser llamado hijo, ¿qué diremos de lo que nos espera?
Cuando la redención sea completa, nuestro cuerpo carnal será transformado en un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Entonces le veremos cara a cara, una vez más, cuando se manifieste, apunta a la segunda venida de Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es decir, si tú vives con esta esperanza, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Va a venir, voy a ser glorificado, se va a cumplir y le voy a ver cara a cara. Maranata. Okay. Se me van a acabar todos los problemas, se va a acabar este mundo asqueroso, hablando de un mundo en cuanto a pecado, porque lo otro es muy bonito, la naturaleza y todo lo que ha creado el mundo. Dios está perfecto. Hablamos de todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces la esperanza fluye de Cristo, no de la carne, número uno. No fluye de los que no están en Cristo, por mucho que se lo imaginen, no se lo imaginan. Fluye, esta esperanza fluye. Si tú tienes esperanza en la venida de Cristo, no es algo que tu corazón y tu mente esté haciendo. Eso lo tienes que saber. Porque tu corazón y tu mente no va a participar. Y lo sabe. Esa esperanza, ese anhelo, fluye de él. ¿Ok? Entonces, es evidente de que permanecemos en él. Como hijos de Dios que esperan verle, esa esperanza nos lleva a vivir apartados del mundo. ¿Ok? O sea, si yo estoy desarrollando y estoy viviendo la vida bajo el prisma de esa esperanza, es que estoy permaneciendo en él, porque esto fluye de él. Es una evidencia, otra vez volvemos a lo mismo. Parece como que yo tengo que tener la esperanza y al tener esta esperanza entonces me purifico yo. No, él se purifica a sí mismo. O sea, lo que está haciendo es que nos está purificando a través de purificar. O sea, bueno, no es que se purifique él, es el cuerpo, ¿verdad? La iglesia. Entonces, volvemos a leerlo, que es muy raro esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Es decir, es el cuerpo, Jesucristo purificando el cuerpo. No es que yo me... ¿Os imagináis? Que yo, este cuerpo carnal, este ser que ha sido rescatado por misericordia, que no... Yo me purifico. O sea, entender eso es una locura. ¿Cómo que me purifico? Entender eso es centrarte en que tú tienes poder para purificarte. Pues no se nota que te purificas en algunas veces, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se purifica? El propio cuerpo de Cristo. Está purificando, ¿verdad? Así como Él es puro. Dice, se purifica no significa que la carne produzca pureza, sino que porque Él es puro, participamos de su pureza. Todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo a veces se interpreta como diciendo, aunque estemos en Cristo, el pecado es infracción de la ley, cometemos pecado. Y que este versículo está diciendo esto, que todo el mundo peca. Pues no. El verbo comete está en presente continuo. Indica participar del pecado como estilo de vida. Entonces, ¿qué está diciendo? Todo aquel que todavía está en el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es lógico, ¿no? El que está en pecado infringe la ley, por eso vino Cristo para pagar por lo que infringe la ley. Entonces, está hablando, no está hablando de los que están en Cristo, está hablando de los que constantemente no pueden salir de esa situación por su propia cuenta y tienen que ser liberados. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿ves? Por eso vino, porque nosotros no podemos salir del pecado. Él vino para sacarnos de los pecados. ¿Y por qué nos puede sacar del pecado? Porque en Él no había pecado y pagó por nosotros. Eso es lo que está diciendo. Así que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Él empieza mostrando
Todos estamos bajo el pecado. Y los que están viviendo en el pecado están infringiendo la ley. Punto. Y si infringe la ley, hay que morir. ¿Vale? Por eso apareció Él. Para quitar nuestro pecado. Para que pudiéramos salir de esa situación de vida de pecado. Ahora dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, no está refiriéndose a acciones pecaminosas. Está refiriéndose a esto. Hay dos opciones. O vives en el pecado o vives en la justicia. Entonces, primero dice, todo aquel que vive en el pecado con infracción de la ley. Todo el que está en Cristo ya ha sido pagado ese pecado. Entonces, no está diciendo que yo no peque. Está diciendo que los que están en Cristo ya ha sido pagado el pecado y hemos podido entrar en él. ¿Ok? Todo aquel que peca, es decir, todo el que todavía no ha entrado en él, no lo ha visto ni lo ha conocido. Lo repito, todo aquel que permanece en él ha venido para pagar el pecado, ha acogido a ha pagado su pecado. Entonces, el que permanece en él no tiene pecado, porque lo ha pagado Cristo. No está refiriéndose a la acción, al error, a la transgresión de una persona que está en Cristo, que sabemos que cometemos por nuestra naturaleza. No está hablando de eso. Está hablando de esas dos posiciones. Está hablando de la posición de vives en el pecado, no puedes salir de ahí, necesitas el sacrificio de Cristo y el rescate de Cristo para permanecer en él. Una vez que permaneces en él, ya no pecas. Esto es lo que está diciendo este versículo. Ahora, hijitos, dice, bueno, existen dos estados. Vivir en el pecado como práctica, porque se está fuera de Cristo, o vivir en Cristo, quien ha sido quitado del pecado. ¿Verdad? Esto está mal, a ver, vivir en Cristo, quien ha quitado el pecado. Esto está acá. Bueno. El renacido comete pecados aislados, productos de la carne o de la tentación, pero no puede practicar el pecado como forma de vida. No se trata de infracción legales, sino de vivir o no bajo el dominio del pecado. Quien no ha nacido de nuevo no puede hacer otra cosa sino vivir pecando, porque aún no conoce a Cristo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Probablemente Juan advierte contra acusaciones de falsos maestros, que viendo pecados en los santos, niegan su justicia. Esto nos pasa constantemente a nosotros. Nosotros estamos en Cristo y de repente hacemos algo malo y rápidamente ya nos señalan. ¿Ah? ¿Tú estás en Cristo? Entonces, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Pero la justicia del creyente no depende de su perfección, no depende de nosotros, sino de que participa de la justicia de Cristo. Entonces, cuando está diciendo el que hace justicia es justo, el que está en la justicia, el que participa de la justicia de Cristo es justo. Él nos hizo justos, no porque yo no peque, no porque yo no me equivoque. ¿Okay? Entonces dice que nadie os engañe. Él es justo. Tú estás en él, tú eres justo. Déjate, que nadie te engañe, que nadie te diga, tú no estás en Cristo, tú eres un pecador, tú todavía, que nadie os engañe. ¿Ok? Acordaos de que por ahí decían, algunos dicen que no han pecado, algunos dicen, todos estos eran los que estaban por ahí, dando la lata a la iglesia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, practicar el pecado es vivir fuera de Cristo. No puedes hacer otra cosa. No es que hay personas que apenas se nota. El hijo este rico que vino y se hincó de rodillas, ¿no practicaba el pecado? Sí, estaba fuera, practicaba el pecado. Sabe Dios, era ambicioso, sabe Dios de dónde sacaba el dinero, no daba a los pobres, no seguía a Cristo, yo qué sé lo que hacía, no lo sabemos, Jesucristo sí lo sabía, pero el que practica el pecado, es decir, el que está fuera de Cristo, es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que vive practicando pecado permanece al diablo. No hay término medio. El diablo peca desde el principio y los que están bajo su esclavitud pecan también. Pero Cristo apareció para deshacer esas obras y rescatar a los que hace suyos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez vuelve a no ser, no está hablando de nosotros, aunque habla de nosotros, está hablando de donde nos coloca, ¿verdad? No se trata de lo que hacen en sí mismos los renacidos, sino de la posición en la que Dios los ha puesto. La simiente. ¿Sabéis cómo es en griego? No sé si alguno lo sabe, pero luego me lo decís si lo sabéis. Cuando habla dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Sabéis cómo es esta palabra simiente en griego? Es esperma, de donde viene el semen, el masculino. Esperma, la natural, o sea, la esencia de Dios que nos da la vida para poder nacer, esperma, de Dios es la vida misma de Cristo en ellos. Bajo esta vida no es posible vivir en pecado, porque ahora pertenecemos y la semilla de Dios nos ha hecho justos y nos ha colocado en Cristo. Nada hemos hecho nosotros, pero participamos de todo esto. Por eso el que, ahora lo va a decir, el que por mucho que diga que está ahí, no está, porque no se manifiesta. Se manifiesta cuando está y no porque uno lo haga, sino porque es manifiesto. La semilla de Dios, ahora está Cristo en esa persona. No se puede imitar esto. Por mucho que se quiera, no se puede imitar. O se está y a través de lo que está, la naturaleza de donde estás, se manifiesta, o no se está y aunque quieras manifestarlo, la naturaleza de donde no estás se manifiesta. El pecado tiene poder y autoridad sobre los que están separados de Dios. Por eso, aunque quieran, no pueden dejar de pecar. Pero los que han sido renacidos ya no están bajo ese dominio. No significa que no cometan pecados aislados, sino que el pecado ya no es su patrón de vida, porque no le gobierna. Ahora gobierna Cristo. Es el amor de Dios. No tengo por qué. No, el poder ese que me hace pecar ya no está en mí. Ya no me le pertenezco al pecado. Porque ahora puede vivir en la justicia de Cristo, libres de la influencia y del señorío del mal. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del pecado. Amén, Jennifer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ves? Está trabajando, está elaborando toda una... Quizás los únicos que se den cuenta sean los hijos de Dios. Yo lo pienso así. Solo los hijos de Dios se van a dar cuenta de lo que está diciendo Juan. Los que no son hijos no se enteran porque todavía están sin la revelación. Todavía están en la situación en la que les está haciendo el enemigo, engañándoles y haciéndoles y mostrando y ahí dirigiendo
en el cacao que hace ahí el enemigo a los que todavía le pertenecen. Entonces Juan concluye con una línea divisoria clara. La naturaleza determina la práctica. Los nacidos de Dios manifiestan justicia y amor porque la simiente de Dios está en ellos. Los que practican el pecado y no aman muestran que su origen no es de Dios, sino del diablo. ¿Ven? Claro, tú trabajas con los que no están en Cristo, con todo esto, y ellos se esfuerzan para mostrar que aman y esto otro. Pero a lo mejor es no decir ni pío, simplemente observar y te das cuenta cómo actúan. Y entonces te das cuenta, porque viven, ahí están, no están confiados, no está, o sea, están desconfiados y tal. Y entonces tú ves la manifestación y digo, evidentemente todavía andan. Lo que hablábamos ayer el domingo, ¿no? ¿Cómo vemos cómo el mundo está trabajando con los que nos rodean para que no se acerquen a la palabra, que es la única que puede convencernos, trabajar en convencernos, ¿verdad? De nuestra situación de esclavitud o de la situación de esclavitud de los que están fuera de Cristo. Amén. Nosotros ya nos consideramos hijos. Bueno, hasta aquí hoy.